Bienvenidos a Más allá de las noticias, un espacio donde la actualidad se analiza con criterio, profundidad y una mirada espiritual basada en la Biblia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Radio El Camino. Hoy, como cada semana, vamos a repasar las noticias más relevantes, reflexionar juntos a la luz de la palabra de Dios y leer los mensajes de todos los que se están sumando desde distintos lugares. Este programa es presentado por el licenciado Daniel Cúcaro y Emanuel Vallejos, con el propósito de informar, pensar y fortalecer la fe en tiempos desafiantes. Te invitamos a quedarte con nosotros, participar, compartir la transmisión y ser parte de esta conversación que va más allá de las noticias. Prepárate, ya comenzamos. Hola, hola, saludos, bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa titulado Más allá de las noticias. En esta ocasión el episodio 16. ¿Y qué les puedo decir? Realmente estamos cumpliendo, por lo menos yo voy a hablar por mí, pero estoy cumpliendo un sueño de poder tener un programita de radio, de poder llegar a las personas de manera directa, sin tantas complicaciones, llevando temas de actualidad y compartiendo la palabra del Señor. Y qué mejor que acompañado de nuestro hermano Daniel Cúcaro, que, bueno, Daniel Cúcaro es un hermano ya, podríamos decir, con mucha experiencia, que viene de la época de los cassettes, ¿sí? O sea, Daniel Cúcaro ya predicaba en la época de los cassettes y no había redes sociales. Déjame decir esto, Dani, porque hoy justo me estaba acordando de eso. Yo entré en la iglesia adventista en los 90, a finales de los 90, en el 99, pero yo sé que en la década de los 90 se distribuía mucho material, sermones, presentaciones, seminarios, lo que fuera, en cassettes. Pero no eran cassettes que bajaban de la Asociación General, hechos con una fuente de ingresos grande y bajaba como una línea oficial. No, eran cassettes que grababan los hermanos y que hermanos gastaban de su dinero y compraban cassettes vírgenes para regrabar en sus casas y distribuir. Antes de que existieran redes sociales, antes de que existieran todas las facilidades que hoy existen, de una manera rudimentaria, daban otra mirada al mensaje del Evangelio. Obviamente tenemos que mencionar al pastor Hugo Gambetta, que es de esa época, ¿qué adventista que no haya estado desde la época de los 90 para acá, no se haya cruzado con algún cassette del pastor Gambetta? Así también habían cassettes del hermano Daniel Cúcaro, y para mí es una bendición poder compartir un poquito este espacio con Daniel. Así que bueno, Dani, te saludo a la audiencia también. ¿Cómo estás, Daniel? Que Dios te bendiga, bienvenido. ¿Qué tal, Emanuel? Generalmente uno dice, es una persona de vasta experiencia cuando uno quiere decir, es un viejo. Y sí, ya soy un viejo. Toda aquella cantidad de cassette hemos impreso, o sea, copiado, pero miles, pues tuve que comprar una máquina duplicadora de cassette para poderlos hacer más rápido y los duplicaban en 2 minutos, una cosa así, y comprábamos cajas de cientos de cassettes y los duplicábamos y los regalábamos, la gente pedía por todos lados. Creo que Dios movió eso y Dios hace que estas cosas que tenemos ahora lleguen a todo el mundo de una manera instantánea. Y es maravilloso ver la forma en que Dios va a predicar el Evangelio en todo el mundo. No es la cantidad de gente, sino la calidad de gente. Dios puede usar a una persona, como ha usado ya en la antigüedad desde siempre, poca gente, fieles, Juan Hus,
Wycliffe, Guillermo Miller, usó poca gente. En este tiempo es fácil de predicar. Cada una de estas predicaciones, de estos temas más allá de las noticias, es visto por miles de personas. Miles de personas. La semana pasada comentamos que habíamos llegado a 1 millón no solamente de este programa, de todo lo que está haciendo últimamente. Pues el millón es creo que de este año nada más. Pues tu canal tiene como 9 millones de visualizaciones. Dios está obrando. Y el tema de hoy, hermanos, es solamente la primera parte de 2 que vamos a mostrar cómo los eventos se van encadenando, aunque la mayoría de la gente no está compenetrada de esto. Hoy es el puntapié inicial de 2 temas que les pedimos presten mucha atención para que vean cómo Satanás sigue por la misma senda que él se trató. Reemplazar a Dios en la mente de la humanidad. Ya lo van a ver. Amén, amén. Gracias, Daniel, y gracias a todos los hermanos que están allí conectados, dejándonos sus mensajes. Agradecemos siempre su compañía, su presencia. Y como verán, el episodio 16 de este programa lleva por título El Vaticano ataca de nuevo, parte 1. Esto va a continuar la semana que viene porque el evento que nosotros estamos comentando y que estamos esperando también todavía no sucedió, ¿sí? El 25 de mayo, dentro de 5 días, el Papa León XIV, lo voy a poner para que los que tienen la posibilidad de ver lo puedan ver, el Papa León XIV, el Papa actual, va a firmar su primera encíclica, Magnificat Humanitas, ¿sí? Que va a ser publicado, o sea, lo vamos a poder leer, vamos a poder ver de qué se trata, pero básicamente dice que el documento dedicado al tema de la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial lleva la firma del Papa León XIV con fecha del 15 de mayo, coincidiendo con el 135 aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, ¿sí? Voy a ponerlo esto en palabras bien sencillas, ¿sí? Para que todos lo puedan entender. Básicamente la noticia es esta. Este programa se llama Más allá de las noticias y tratamos de sacar reflexiones espirituales de un montón de cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero la noticia es esta. El Papa León XIV va a firmar su encíclica, va a publicar su encíclica el 25 de mayo. El 15 fue firmada, o sea, fue como terminada, digamos, en conmemoración de la encíclica de un papa anterior, León XIII, que se llamaba Rerum Novarum. Ahora, ustedes ven que en la portada hemos puesto justamente a este Papa León XIII, porque hoy no vamos a hablar de León XIV, vamos a hablar de León XIII. León XIV toma el nombre de su predecesor y al parecer con la intención de continuar la labor de su predecesor. Vale mencionar que este Papa anterior vivió en el siglo antepasado, ¿sí? Estamos hablando de los años 1800, ¿sí? Con lo cual, finales de 1800, principios de 1900, con lo cual era contemporáneo del gran movimiento adventista, ¿sí? Al mismo tiempo que en los Estados Unidos se estaba gestando una incipiente ley dominical que fue frenada por providencia de Dios con la actuación de uno de nuestros pioneros, que fue a conferenciar, que fue a debatir al Congreso para frenar esa ley dominical nacional. Al mismo tiempo, este Papa desde Europa dirigía o establecía los fundamentos de lo que se iba a conocer como la doctrina social de la Iglesia. Esto lo llaman así la Iglesia Católica, ¿no? La doctrina social de la Iglesia. Pero antes de meterme un poquito con eso y de darle la palabra a Daniel, quisiera mencionarles algunas frases del Papa León XIII para que ustedes lo puedan conocer un poquito más. ¿Quién era? Él habló mucho acerca del tema de la justicia social, habló del derecho incluso de los
trabajadores de establecer sindicatos. Para los que quieran estudiar un poco más el tema de los sindicatos, aunque hemos hablado bastante ya aquí, basta que agarren la aplicación de Elena G. de White o la página oficial de Elena G. de White y pongan la palabra sindicatos en el buscador. Ahí le van a salir cita tras cita diciendo que los sindicatos son una trampa de Satanás para atar a los hombres en manojos, preparándolos para la perdición. Sin embargo, este papa hablaba acerca de eso. Pero bueno, voy a mencionar algunas frases, por ejemplo, en una de sus encíclicas llamada Libertas, ¿sí? Es un poquito más largo el título, pero es impronunciable, pero lo vamos a llamar Libertas. Dice así el papa: no hay derecho alguno a pensar, decir o publicar cualquier cosa que uno quiera. Obviamente, la Iglesia Católica nunca estuvo a favor de la libertad de expresión. Por lo tanto, no estaban de acuerdo con que la prensa, los medios de comunicación o las personas, los individuos, pensaran o dijeran lo que quisieran, lo que les parecía. No había derecho a la libertad de expresión según el concepto que tenía el Papa León XIII. Recuerden ustedes que en los años 1800, bueno, Estados Unidos fue fundado en el año 1776, de lo cual ahora se cumplen los 250 años, y para los años de este Papa, para el tiempo de este Papa, los Estados Unidos son una novedad. La República Protestante de los Estados Unidos, con separación de Iglesia y Estado, con libertad de expresión casi absoluta, es una novedad. Y el Papa tiene que atacar todas esas novedades. Y tiene que haber una tarea, una influencia bien fuerte en todo el mundo para frenar y que no haya otras naciones que copien el modelo americano. Entonces, habla directamente en contra de la libertad de expresión. Otra cita interesante de la encíclica Libertas es la siguiente, que dice: no es lícito colocar las diversas religiones en el mismo nivel. ¿Qué significa esto? No está de acuerdo con la libertad religiosa. Justamente los Estados Unidos, una de las cosas que plantea en sus cartas fundacionales es que cada ser humano es creado libre con derecho a servir a Dios conforme a los dictados de su propia conciencia y por lo tanto es libre de ejercer la religión que quiera y nunca va a recibir coerción del Estado por ejercer su religión. Y bueno, este Papa obviamente estaba en contra. Dice otra cita de otra encíclica, Immortale Dei. Esta es otra encíclica de León XIII, para que ustedes vayan viendo el pensamiento que tenía. Es un error afirmar que el Estado debe separarse de la Iglesia. ¿Por qué dice esto el Papa León XIII? Que es un error pensar que tiene que haber separación entre Iglesia y Estado. Porque obviamente la novedad era que los Estados Unidos había establecido una nación con separación de Iglesia y Estado, garantizado en la Constitución. Ninguna religión oficial se le va a pedir a ningún funcionario del gobierno, ni se va a establecer una religión oficial en todo el territorio de los Estados Unidos. Separación de Iglesia y Estado, que garantiza la libertad y la libre expresión, el libre culto, etc. Y el Papa decía, es un error afirmar que el Estado debe separarse de la Iglesia. Ahora, en la Rerum Novarum, y acá viene lo interesante, hay varias citas. Ataca al socialismo, por ejemplo. El socialismo perjudica al mismo trabajador. Obviamente atacaba al socialismo y ahora vamos a ver por qué. Atacaba también al libre mercado absoluto, es decir, el socialismo es malo, pero el libre mercado absoluto también es malo. Tiene que haber una especie de regulación, tiene que haber un punto medio. Este es el viejo truco del término medio, ¿no? Muchos políticos se adjudicaron ser la tercera posición en Argentina. El general Perón decía, no somos ni comunistas ni capitalistas, somos la tercera posición. Y en la práctica esa tercera posición era socialismo puro y duro. O sea, el que no estaba de acuerdo al Estado, el Estado lo castigaba. Y bueno, el Papa también plantea esto, ¿no? El comunismo es malo, el capitalismo extremo también es malo, entonces tiene que haber una tercera posición, que es la doctrina social de la Iglesia con intervención del Estado, con sindicatos y con participación estatal contra los ricos para que no le falte a los pobres. Este es el viejo truco. Yo te voy a dar dos extremos para que aceptes el intermedio, que es el control, ¿no? También se llama esto la tesis, la antítesis y la síntesis. O sea, tenemos la tesis,
una postura, la antítesis, lo contrario, el extremo opuesto, y después está la síntesis. Obviamente el objetivo original era la síntesis, pero se ponen los extremos para que la gente acepte esa síntesis. Entonces, atacaba a los masones, este es un punto importante también. En una de sus encíclicas dice el Papa León XIII, la secta de los masones procura destruir el orden religioso y social. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque, y sin defender a los masones, pero sí ellos tenían un concepto de separación de iglesia y Estado. De hecho, los fundadores de los Estados Unidos, en gran mayoría, no todos, pero eran masones. Y justamente lo que les impedía practicar su religión era la unión de la iglesia con el Estado. Siempre que la iglesia estuviera unida al Estado, iba a perseguir a masones. Los masones fueron perseguidos también por la iglesia. Entonces, muchos masones trabajaron a favor de la separación de iglesia y Estado, de que el Estado no tiene por qué inmiscuirse en las cuestiones religiosas. No estoy diciendo con esto que los masones sean buenos, o sea, los espiritistas o los satanistas también pueden estar a favor de la separación de iglesia y Estado, porque si no, el Estado penalizaría su religión. Pero es interesante de que Dios permite ciertos contrapesos en la historia para que el poder no sea absoluto de una religión, ¿sí? Ahí lo tenemos a Benito Juárez en México, quitándole poder a la Iglesia Católica. Y era masón, era un originario y todo, pero era masón. Dentro de lo que él comprendió, era lo mejor para México quitarle poder a la Iglesia, y vaya que sí tenía razón, ¿sí? Entonces, esto es interesante, el Papa ataca a los masones y en otra cita dice, Cristo estableció una sola iglesia, obviamente dejando claro de que las demás no son iglesias, sino solamente la Iglesia Católica. Pero la frase por la cual es más conocida el Papa León XIII es, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. También aparece en una de sus encíclicas, búsquenla en internet, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso, una encíclica o un documento dirigido a los obispos, ¿sí? Recuerden que los obispos y los sacerdotes y los papas, con más razón, son intermediarios entre Dios y los hombres, porque son otros intermediarios. Son sacerdotes, son mediadores entre Dios y los hombres, por lo tanto ellos se consideraban que ocupaban el lugar del Dios Todopoderoso aquí en la tierra, y nosotros sabemos que tenemos un solo sumo sacerdote que es Cristo. Ahora, este papa favoreció el socialismo en América Latina, favoreció los sindicatos católicos, el socialismo católico, todo lo que vino después en Latinoamérica y en otras partes del mundo está contaminado con la doctrina social de la Iglesia. Lo vivimos nosotros en la Argentina y casi en cada país latinoamericano. Habían sacerdotes con sus togas y todo, sus ametralladoras colgadas, haciendo la guerrilla y patrocinando la guerrilla. O sea que eso es algo que no se puede negar, de que gran parte de la sangre que corrió en Latinoamérica se la debemos a Roma, se la debemos a estas ideas perversas. Ahora, este Papa, León XIV, viene a continuar la obra, y en aquel tiempo era el contexto de la Revolución Industrial, los 1800, ¿sí? Las máquinas reemplazando al hombre, entonces la dignidad del hombre necesitaba que el Estado se meta e interceda. Y ahora, ¿qué está pasando? Ahora está habiendo inteligencia artificial. Entonces el Papa vuelve nuevamente como una nueva revolución industrial a decir, necesitamos algo. Y yo les quiero decir algo, ya le voy a dar la palabra a Dani porque no quiero ocupar más tiempo. Les voy a decir algo, hermanos. Hace un par de años, Sam Altman, que es el fundador de ChatGPT, el creador de ChatGPT, el dueño básicamente, el iniciador de la inteligencia artificial, empezó a hablar acerca de la renta básica universal. Él empezó a decir, miren, la inteligencia artificial va a reemplazar muchos trabajos, va a reemplazar esto y aquello, entonces va a ser necesario en el futuro una renta universal, un salario básico universal, que nadie sabe de dónde va a salir ese dinero, ¿no? En esa mentalidad, digamos, mágica de la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? Que Jesús lo hizo, pero ellos no tienen el poder de hacerlo, creen que regalando papelitos la gente va a dejar de tener hambre.
y ese experimento ya se vio que no funciona. No funcionó en Cuba, no funcionó en Venezuela, no funcionó en ningún lado. El dinero y la riqueza se crea, y se crea con trabajo. Se crea de manera digna. 6 días trabajarás, no regalando papeles, ¿sí? Entonces, San Altman dice, va a haber que buscar una renta universal en el futuro. El Papa Francisco, al unísono prácticamente, hablando de una renta universal en el futuro. Yo no soy profeta, Daniel, y no me gusta apostar, pero estoy casi seguro que algo de eso va a haber en la nueva encíclica del Papa León XIV. Dentro de unos días lo vamos a ver y vamos a estar analizándolo en el programa que viene. Queremos leer sus comentarios, así que déjenos saber todos los comentarios ahí en el chat, y le voy a pasar la palabra a Dani para introducirnos un poco más en este tema. Gracias, Manuel. La verdad es que muy interesante tu introducción, tu comentario. Tenemos que entender, y esto por favor no se lo olviden nunca, las religiones paganas, o religiones falsas, aunque lleven el nombre de cristiana, si no obedecen la palabra de Dios, son falsas. Fueron inventadas por Satanás para controlar a la gente. Desde la época de Nimrod, todas las religiones usaban a los sacerdotes y al poder político para controlar a la gente. La gente es más fácilmente controlada si la someten al miedo de la venganza de los dioses, ¿no? Y 1878 es el año en el cual que asume como Papa León XIII. ¿Qué acababa de pasar en los Estados Unidos? Terminó la Guerra de la Secesión. ¿Y qué fue la Guerra de la Secesión? Terminó en 1865, hacía 13 años, 12 años, 13 años que había terminado. Estados Unidos estaba en quiebra, estaba recomponiéndose después de la guerra. Ahora, mucha gente fue engañada en esa guerra, y Elena de White no fue engañada en esa guerra. Ella decía que esa guerra, la Guerra de Secesión, no era para liberar a los esclavos. Y todos los críticos de Elena de White dicen, no, pero ¿cómo no va a ser para liberar a los esclavos si ese era el punto fundamental? No, la gente que no sabe nada de historia y de política se creyó esa mentira. Y se lo voy a contar de la siguiente manera. Hablando de la revolución industrial que mencionó Emanuel. La revolución industrial se había asentado en los estados del norte de los Estados Unidos, que se habían transformado en estados industriales. Habían dejado de lado la producción agrícola, y las ciudades, grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia, todas esas ciudades se habían transformado, Boston, se habían transformado en ciudades industrializadas. Ahora, como eran ciudades y como eran industrializadas, necesitaban obreros. ¿Y cómo conseguían esos obreros? Bueno, era la gente pobre, porque esos trabajos eran de miseria, se pagaban muy poco, eran de 12, 15, 16 horas de trabajo, apenas si tenían tiempo para comer, vivían en cuartuchos miserables, el dinero que les pagaban apenas se alcanzaba para comprar comida y pagar una pequeña renta por esos cuartos miserables, pero a los dueños de la fábrica eso no les costaba nada. La manutención de todos esos obreros no le costaba casi nada, le pagaban un sueldo y que se arregle. En el sur, los dueños de las plantaciones, que tenían una gran cantidad de esclavos, le tenían que dar de comer a los esclavos, le tenían que dar una vivienda a los esclavos. No les pagaban, pero eso, la vivienda y la alimentación,
era más caro que lo que les costaba a los del Estado del Norte, pagarle unas monedas y que se arreglen, porque en la ciudad no había espacio para hacer viviendas para todos los empleados, y había empresas, había fábricas que tenían centenares de empleados, pero cientos, más que los esclavos del sur. Y como los estados del sur habían seguido siendo agropecuarios, ellos no querían que se liberaran a los esclavos, no les convenía. Y los del norte, por el contrario, sí les convenía. Y esa fue la pelea. ¿Los liberamos o no los liberamos? En vez de ponerse de acuerdo, bueno, fueron a una guerra. Y en esa guerra, que Elena de White dijo que no era para liberar a los esclavos, se dio el tema de el agotamiento, también en el sur los esclavos eran maltratados, pero en el norte casi podríamos decir que era peor. Solamente tendríamos que leer los libros que se publicaron en esas épocas sobre el estilo de vida de la gente en la sociedad industrial en Inglaterra, por ejemplo, en la Inglaterra de Charles Dickens, ¿no? La gente que vivía pero miserablemente y trabajando montones de horas. Y en ese contexto es que aparece esta encíclica Rerum Novarum de Pío XIII como una forma de decirle a la sociedad de que el ser humano tiene que ser tratado como un ser humano y tiene que tener un descanso, porque obviamente se violaba el descanso semanal. A la gente le hacían trabajar todos los días de la semana, no había feriados ni nada, y morían jóvenes, morían, qué sé yo, a los 30, 40 años, porque estaban muy debilitados, las enfermedades los atacaban y contrataban niños encima. No, era un panorama horrible, sin leyes laborales. Así que, digamos, a la gente de bien, la encíclica de Pío XIII le pareció bien y sentó las bases de, como decía Emanuel, un movimiento sindical que controlara los abusos de los dueños de las fábricas. Entonces uno puede decir, bueno, estaba bien. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que estas cosas se imponen a rajatabla. O sea, el día de descanso no contempla los requerimientos de ninguna religión. Es el día que la Iglesia impone, la Iglesia católica. Como decía una de las frases, la Iglesia católica, la Iglesia es la que decide, la Iglesia no acepta a nadie que se le oponga, hace lo que cree que tiene que hacer de acuerdo a su propia forma de ver, porque representa a Dios en la tierra. Nosotros somos Dios, nosotros hacemos lo que queremos. Y muchas cosas de las que dice son lógicas. Y están bien, porque si todo lo que dijera fuera ilógico y fuera perjudicial para el ser humano, no habría nadie que se lo creyera. Pero en todas las cosas, siempre Satanás pone un punto, una punta de lanza para desvirtuar la libertad. En definitiva es eso, quitarle la libertad a la gente. Dentro de algo bueno, se le quita la libertad a la gente. Vayamos al tema de los sindicatos. La idea del sindicato es darle fuerza a los obreros en contra de los abusos de los patrones. ¿Está bien o está mal? Es para equilibrar las fuerzas. Está bien, pero ¿en qué derivó? Derivó que también los sindicatos tienen jefes que presionan a sus afiliados para que hagan lo que ellos creen conveniente. Y esos jefes no son santos. O sea, se aprovechan de
sus prerrogativas y se llenan de dinero a costillas de los trabajadores. Pasa en todos lados del mundo. Año 1878 sube León XIII. ¿Cuándo empezó Elena de White a escribir El conflicto de los siglos? ¿Cuándo empezó en Estados Unidos los movimientos presionando para un día de descanso? Justamente en esa fecha. En esos años fueron. Esos fueron los años, el año en el cual Lorenzo Young se presentó ante el Congreso de Estados Unidos, lo que mencionaba Emmanuel, para defender la libertad de descanso de los adventistas y mostrar que un día obligatorio atenta contra las demás religiones. Aunque la mayoría de las religiones estaban conformes con el tema del domingo. Así que por ese lado habría, si lo pusieran a votación, ganaba el domingo. Pero Alonzo Young lo presentó de una manera muy distinta, mostrando que era un cercenamiento de la libertad. Y este es un tema fundamental, porque Satanás nos niega la libertad, mientras que Dios nos da libertad. Y Dios nos da libertad, aunque sabe que al darnos libertad, corre un riesgo enorme, porque cuando uno tiene libertad, puede hacer cualquier barbaridad. Desobedecer a Dios, por ejemplo. Tengo la libertad de desobedecer a Dios. Satanás no le da a nadie la libertad de desobedecerlo a él. Cuando Satanás logra dominar a una persona, no lo suelta, no le da libertad. Si ve que se le está escapando, trata de matarlo. Todo lo contrario que hace Dios. Dios da libertad y recurre a la salvación de las personas entregando a su Hijo. Eso Satanás no lo haría nunca, porque lo que Dios hace es un acto de desprendimiento, de amor tan grande que es incomprensible. León XIII sigue hasta 1903. Y acá hay algo que tenemos que entender. Cuando la Iglesia Católica o el Vaticano se ve acorralado por las circunstancias políticas de su entorno, saca a relucir sus uñas, sus garras. Como cualquier animal que se ve acorralado, se pone furioso y trata de atacar. Esto es rerum novarum, es un ataque, porque unos años antes, en 1870, en Europa había habido grandes cambios. Y todas las propiedades, todos los territorios vaticanos de la Iglesia Católica, que eran la mitad de Italia y parte de otros países, le habían sido confiscados por un movimiento que se llamó la Joven Italia, dirigido por algunos masones, entre ellos Víctor Manuel I y Mazzini, que eran Garibaldi, que fueron los que lograron controlar el poder del Vaticano. Entonces el Vaticano quedó sin nada, la Iglesia Católica quedó sin nada, se quedó con las 64 hectáreas de la ciudad del Vaticano. Eso fue todo. Ahí Víctor Manuel lo confinó a ese lugar. Así que habían pasado solo 8 años desde eso. Y la Iglesia sentía que si no hacía algo, el poder se le iba, porque de un poder que había dominado media Europa, recuerdan ustedes del Imperio Romano Germánico,
Carlomagno hasta Napoleón, cuando Napoleón derribó eso, ahora no tenía nada. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Levantar la cabeza y resurgir de alguna manera. Esto es lo que yo digo, la segunda herida mortal. Pues los adventistas generalmente nos centramos en 1798 como la herida mortal. Y yo digo, bueno, esa fue una herida mortal, pero la segunda herida casi diríamos que fue más devastadora que la primera, porque en la primera solamente se llevaron preso al Papa Pío VI. En la segunda le quitaron todos los territorios y los confinaron a la Ciudad del Vaticano. Y entonces necesitaban resurgir, y resurgen con esta encíclica que lo que hace es dignificar al ser humano y darle un día de descanso. Dignificarlo dándole un día de descanso. ¿Y dónde sale la idea del día de descanso? Obviamente de los 10 mandamientos, pero tergiversados, como siempre hace Satanás. Satanás dice, no, porque esta es la voluntad de Dios. Pero esta es la voluntad de Dios. Y el que no estudia, el que no investiga, se lo cree. ¿Y qué es lo que creyó la gente? Que la voluntad de Dios era que descansaran el primer día de la semana. O sea, fíjense cómo es Satanás, ¿no? Es genial esto, porque no les dijo el miércoles, no le dijo el jueves, le dijo el domingo, el primer día de la semana. Dios dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo es reposo. Lo cual es lógico, o sea, dentro de cualquier sistema, es lógico que uno descanse después de haber trabajado. Pero en este sistema, en el sistema católico, uno descansa antes de empezar a trabajar. Y como eso da que pensar, dio que pensar a lo largo de la historia, desde que se impuso en la época de Constantino, porque hasta la época de Constantino se guardaba el sábado, los cristianos guardaban el sábado, y en la época de Constantino se puso el domingo, y se guardaba el sábado y el domingo, los 2 días. El sábado como una carga, otra de las estrategias de Satanás que le dio buen resultado con los fariseos, ¿no? Y los sacerdotes. En la época de Jesús. El sábado era una carga. La gente que vivía con miedo que llegara el sábado y cometieran algún pecado. Entonces, en la época de Constantino, ya para entonces, el sábado era una carga. También se había transformado en algo parecido a lo de los fariseos. Y el domingo era un día de fiesta. Así lo presentaban. Un día de fiesta. Entonces, obviamente, la gente ¿qué prefería? Que llegara el domingo. Y después, como no se podía descansar 2 días, fueron cercenando el sábado lentamente hasta que finalmente lo prohibieron. Dijeron, bueno, ya no, los que descansan el sábado están en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Les decía que la astucia de Satanás hace que la gente se acostumbre a transgredir la ley de Dios sin saberlo, sin saber que está transgrediendo la ley de Dios. Y acá entra el profeta Daniel hablando de un poder que vendría en el futuro, que se arrogaría todos los atributos de Dios a tal punto que haría cambiar los tiempos y la ley. Fíjense ustedes que los babilonios tenían un calendario semanal de 7 días, y los griegos también, y los romanos también, y todos tenían calendarios de 7 días, así que los 7 días, nadie se explica de dónde salió ese calendario de 7 días. O sea que nadie cambió el ciclo semanal. Empezaban los días
en general, el primer día era de adoración al sol y el último día a algún otro dios, de distintos dioses, ¿no? Esto es hasta el día de hoy en los países nórdicos, por ejemplo, también. El primer día es del sol y después así cada uno de los planetas o distintos dioses, etc. Les hago hincapié en esto. No hubo en toda la historia otro poder que se arrogara estar haciendo la voluntad de Dios, cambiando lo que Dios estableció desde el principio. ¿Cuál es la excusa? Dios nos dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y a nosotros se nos ocurrió que el primer día de la semana va a ser el día de adoración. ¿Durante cuánto tiempo? 1600 años, 1700 años, hasta el siglo XX. ¿Saben lo que pasó el siglo XX? La mayoría de ustedes no tienen idea lo que pasó en el siglo XX, cómo se cumplió la profecía de Daniel, cómo cambió los tiempos el papado. Cuando yo era chico, el diccionario, cuando uno buscaba el día lunes, por ejemplo, el significado del día lunes decía nombre proveniente dedicado a la luna en el Imperio Romano, bla, 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 la diosa luna, bla, bla. Lunes, día de la luna, ¿no? Segundo día de la semana, decía. Segundo día de la semana. Martes, tercer día, miércoles, domingo decía primer día de la semana, sábado séptimo día de la semana. Así, cuando yo era chico, allá por los años 60, que iba a la escuela primaria, esa era la definición. ¿Cuál es la definición actual? Y desde hace como 20 años o más. Cambiaron los tiempos y la ley. Lunes dice primer día de la semana laboral. Domingo, día de descanso. Sábado, sexto día de la semana laboral. ¿Por orden de quién se cambió los tiempos? Se cambió el ciclo. La Iglesia Católica lo hizo cambiar porque mucha gente estaba preguntando por qué guardamos el domingo si el mandamiento dice que tenemos que guardar el séptimo día y el domingo el primero. A alguna gente le viene bien la explicación de que guardan el domingo porque Jesús resucitó en domingo, pero eso es, no se puede apoyar en la Biblia, no se apoya en la Biblia. No hay ningún mandamiento que diga, bueno, y los apóstoles cambiaron el día. No, simplemente son inferencias. Entonces, cuando uno quiere buscar el séptimo día de la semana, en la costumbre y en las escuelas lo enseñan así. El primer día de la semana, lunes. Obviamente, ¿cuál queda en último lugar? El domingo. Cambió los tiempos. Y cambió la ley. Porque los 10 mandamientos fueron cambiados por la Iglesia Católica. El segundo mandamiento que dice, no te harás imágenes, fue recortado y eliminado. Eso es cambiar la ley. Y el cuarto mandamiento lo pusieron en el tercer lugar y lo redujeron a la mínima expresión, santificar las fiestas. Y el cuarto mandamiento casi diríamos que es el más largo de todos. Y lo redujeron a 3 palabras. Eso es cambiar la ley. Y es el único poder religioso que se atrevió a hacer eso. Y se basó siempre en el apoyo del Estado. En América, en Europa, en todos lados, siempre el papado se basó en el Estado. Y lo mismo aprendieron muchos de los países protestantes. Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra no era un país de libertad religiosa. Cambiaron
dejaron de lado el catolicismo, se transformaron en anglicanos, pero la persecución siguió igual. Por eso los que escaparon hacia Estados Unidos trataron de establecer un sistema en el que no hubiera persecución. Y la única forma que no hay persecución es cuando la religión no domina el Estado. Y eso es lo que nos ha permitido llegar a este momento de la historia y poder predicar el Evangelio. Porque predicar el verdadero Evangelio, que está en contra de lo que la Iglesia estatal o la Iglesia católica ha enseñado durante siglos, le ha costado la vida a mucha gente. Y siguiendo con esta tradición de poner su marca en todas las generaciones, porque el domingo es la marca del papado, desde la época de Constantino, es una de sus marcas. Tiene algunas otras más, pero esta es una de sus marcas principales. Al tomar la prerrogativa de hacerse pasar por Dios, cambia la ley de Dios y establece su propia ley. Entonces, estas son sus marcas. El domingo es su marca que la tiene que imponer. Y muchas personas no se han dado cuenta que hay una secuencia de encíclicas, cartas apostólicas, a lo largo de todo este siglo y cuarto, pues son como 140 años, más casi un siglo y medio desde León XIII para acá, en las cuales siempre, casi todos los papas han reivindicado el domingo. En nuestra época, para no hacerla tan larga, en nuestra época, Juan Pablo II, allá por el año 98, emitió una carta apostólica sobre el Día del Señor, obviamente el domingo. Y en esa carta apostólica menciona el sábado. Y ustedes dirán, bueno, pero el domingo es la marca de ellos. Sí, pero ellos no niegan que el original es el sábado. Simplemente lo utilizan para mostrar que tienen la autoridad de cambiarlo. Lo han cambiado. En la carta apostólica de Juan Pablo II, Dies Domini, habla del sábado, pero dice, ahora es el domingo. Lo mismo pasa con Laudato Si de Francisco, carta que leímos hace unos pocos años, donde Francisco habla del sábado y reconoce que el sábado viene de la creación, pero sutilmente termina en el domingo. Nosotros no sabemos el texto exacto de esta nueva encíclica, pero lo deducimos porque ya conocemos cómo trabaja la Iglesia Católica. Es su marca, y en los tiempos en los cuales estamos viviendo, no nos sorprende que otra vez salga el tema del domingo. Es su marca, entiendan, es su marca, no es la marca de Dios, es la marca de ellos. Un día falso, la ley cambiada, el calendario cambiado, porque ellos dicen que tienen la autoridad, cuando en realidad Dios no le dio autoridad al hombre para cambiar nada de lo que él hace. Tergiversan ese versículo, el versículo que mencioné, que dice que todo lo que atares en el cielo será, atares en la tierra será atado en el cielo, está tergiversado, haciéndole creer a la gente que Dios le dio autoridad para hacer lo que se le dé la gana acá en la tierra y que Dios tiene que aceptarlo en el cielo. No es así, no tenemos el tiempo ahora para explicar todo ese tema, en algún momento lo explicaremos, pero no es así. Dios no le dio a nadie la autoridad para cambiar sus mandamientos.
Y esto creo que lo mencioné en un programa anterior. Si Dios podía cambiar los 10 mandamientos, lo hubiera hecho antes de mandar a su hijo a morir. Ya lo expliqué, y cualquier persona que tiene 2 dedos de frente se da cuenta que eso no puede ser. Dios mandó a su hijo a morir aquí en la tierra porque no podía cambiar los 10 mandamientos. Bien, estamos en este punto de la historia en el cual se nos va a mostrar que un papa, distinto a los papas anteriores, porque es americano, porque es estadounidense y porque estamos en el final de los tiempos, nos está llevando, como los papas anteriores, a la implementación de una ley dominical. El papado de ninguna manera se olvida. Ellos tienen tiempo, ellos hacen las cosas con tiempo para mostrar su autoridad. Por eso tienen 2000 años o 1800 años. Por eso, porque hacen las cosas con tiempo. Su plan saben que les va a llevar mucho tiempo. Ahora ya no les lleva mucho tiempo. Ahora estamos llegando a la finalización de ese proyecto. Bien, no sé, Emanuel, si tenías alguna otra cosita para redondear. Sí, gracias Daniel, y gracias a todos los hermanos que están ahí colaborando siempre. Me vinieron a la mente mientras vos comentabas un poco este tema, ¿no?, del Papa. El Papa se presenta a sí mismo como un intercesor, como un mediador, el que sabe qué es lo mejor para la Iglesia. Me vino a la mente Jeremías, capítulo 17, versículo 5, que dice: así dice Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dios nos llama a no confiar en los hombres. Por eso la Biblia lo llama el hombre de pecado, ¿no? Nosotros podemos poner la confianza en un hombre y no solamente en el Papa, en un pastor, en un ministro, en mí mismo. Yo puedo poner mi confianza en mí mismo. Jesús nos dice que no pongamos nuestra confianza en ningún hombre, sino solamente en Jehová. Y dice el versículo 7, bendito es el hombre que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Tenemos un Dios y tenemos un mediador entre Dios y nosotros, que es Cristo, voy a decirlo con estas palabras, nuestro sumo pontífice. Hay Biblias antiguas, la Reina Valera 1909, que cuando habla del sumo sacerdote Caifás, por ejemplo, ¿no?, menciona en los evangelios, dice: estaba el sumo pontífice haciendo esto y aquello, ¿no? Sumo pontífice significa el sumo sacerdote, el máximo mediador, el único mediador. Entonces tenemos un sumo pontífice. Nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y obviamente el Papa siempre va a tratar de ocupar, como dijo León XIII, el lugar del Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Ser el mediador. Tenemos la oportunidad nosotros de confiar hoy en Jehová. ¿Algo más que agregar, Dani, ya para despedirnos? Gracias. No, estoy un poco ansioso de ver cómo nos muestran desde otra cara todo este proyecto de ley dominical, ¿no? Porque salvo Dies Domini, que explícitamente dice que habla sobre el día del Señor, Dies Domini, todas las otras encíclicas que hablan del domingo lo ocultan adentro, o sea, lo meten como un ingrediente más de la encíclica. Rerum Novarum no habla del domingo directamente, sino como forma parte de todo el paquete. Dies Domini, la carta apostólica, sí, ese es el punto central. Quiero ver, evidentemente va a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Que va a ser un problema. Hicimos un programa, creo que uno de los primeros que hicimos, hablamos de la inteligencia artificial, va a ser un problema.
Va a ser un problema. Satanás está usando todo esto para que el ser humano quede entrampado y no se pueda mover y no tenga otra opción más que obedecer a este nuevo orden mundial que le va a sacar las libertades. La gente no va a ser más independiente. Solamente si quieren ver el futuro del mundo, miren a Cuba y a Venezuela y a Nicaragua. Fíjense lo que está pasando en Nicaragua con respecto a la religión. ¿Qué está pasando con respecto a la religión? Y lo mismo, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Ese es el futuro del planeta Tierra, ese es el futuro que quieren. Disfrazado, como hacen todo, de algo bueno. No tendrás nada y serás feliz. Vamos a ver, vamos a prestar atención. El próximo programa vamos a estar analizando y mostrándole también toda la secuencia de todas las otras encíclicas que aparecieron a lo largo, que mencionamos 3 o 4 nada más, son como 10. Van a ver ustedes que el tema del domingo siempre está en la mente de la Iglesia Católica. Es su marca. Gracias por acompañarnos una vez más. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias y bueno, les queremos mandar un fuerte abrazo y un agradecimiento por la compañía que nos han hecho durante todos estos programas. Dios mediante, la semana que viene, si Dios lo quiere, estaremos siguiendo con este tema. Le mandamos un fuerte abrazo a todos. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, por sus mensajes y por compartir este tiempo de reflexión y análisis a la luz de la palabra de Dios. Los esperamos en la próxima transmisión, todos los miércoles a la misma hora, aquí en el canal de YouTube de Radio El Camino. Hasta entonces, que Dios les bendiga.